¿Habían oído alguna vez de las amazonas? No me refiero a la selva amazónica, sino a las mujeres guerreras. ¿Son un héroe de cuento mitológico o mujeres reales? Hoy está el distrito de Terme o Terma, de Samsun en la ruta de Jezjin. Algunas fuentes escritas se refieren a Terma, como el lugar donde vivieron las amazonas. Es posible encontrar a amazonas en fuentes escritas y obras artísticas de edades antiguas. El famoso poeta Homero habló por primera vez sobre las amazonas. En su epopeya Ilíada dice que estas mujeres eran iguales a los hombres, y habían participado en la guerra de Troya. El padre de la historia, Heródoto, las llamó andróctonas, es decir, asesinas de hombres, y afirmó que provenían de una tribu originaria de los alrededores del río Don en la Rusia de hoy. Estrabón, el famoso geógrafo de la época, habla de las amazonas. También, Platón, el importante pensador de la Edad Antigua. En su famoso El Estado, dice que las amazonas eran innumerables mujeres, que montaban a caballo, utilizaban arco y flecha, y otras armas, tal como lo hacían los varones. El padre de la historia, Heródoto, las llamó andróctonas, es decir, asesinas de hombres, y afirmó que provenían de una tribu originaria de los alrededores del río Don en la Rusia de hoy. Estrabón, dado que se ven principalmente en historias mitológicas, se abordan con recelo y durante muchos años no se sabe con certeza si son imaginarias o reales. Es decir, hacia el distrito de Terme, que está al este de Samsun. La historia de Terme se remonta a la antigüedad. Terma fue fundada por los hititas, una de las antiguas civilizaciones de Anatolia. Posteriormente fue dominado por los medos, los persas, los frigios, romanos y bizantinos, y finalmente de los turcos. Y Terme es conocida como la tierra de las amazonas. Heródoto y Estrabón decían que las amazonas habían fundado una ciudad al lado del arroyo de Termódon, el actual arroyo de Terme. Algunas fuentes apuntan que la montaña cerca del arroyo se llamaba la montaña de las amazonas. Si estas mujeres guerreras, que llevaron una vida matriarcal, realmente vivieron o no, ha llamado la atención de los investigadores durante muchos años. En 1994, el arqueólogo estadounidense Dr. J. de Kimball, durante una excavación en Kazajstán descubre una tumba muy llamativa y extraordinaria, donde habían esqueletos de gran número de mujeres de edades variadas entre 30 y 40 años. Algunas de ellas estaban enterradas en posición de montar a caballo, otras tenían flechazos y espadazos, y algunas sepultadas con sus arcos y espadas de más de 90 centímetros de largo. Se le ocurre al arqueólogo, el mito de las mujeres amazonas. Obtiene muestras de los esqueletos de las mujeres en la tumba y de las mujeres turcas kazajas nómadas, que vivían en la región. De acuerdo con los resultados de la comparación de ADN, las muestras eran 99,9% iguales. En 2019, investigadores del Instituto de Arqueología de Rusia descubrieron una nueva tumba en el este del país. Esta tumba perteneciente a las mujeres guerreras escitas, sirvió de otra evidencia de que las mujeres amazonas habían realmente existido. Así, resulta que los antiguos griegos se inspiraron en estas mujeres de Asia Central, y que las amazonas no eran imaginarias. Pero, todavía no se ha demostrado con certeza si las amazonas habían vivido o no en el distrito de Terme en Samsun. Esta situación pudo deberse a la falta de estudios arqueológicos detalladas en la región. A lo mejor en el futuro inmediato, se demostrará que las amazonas habían vivido en Terma o Terme. Porque aunque los mitos no reflejan exactamente la verdad, pueden llevar partes de la verdad. Por esta razón, se encuentra entre las fuentes utilizadas por la ciencia de la historia. Entonces la ciencia nos dice que no se deben ignorar los mitos. En la aldea amazón en Terme, se encuentran esculturas de cera de las mujeres amazonas, sus casas como cuevas y los utensilios de guerra. El monte Amisos con sus túmulos, los lagos Akgol y Simenit con su enorme variedad de aves. Porque no nos da el tiempo para hablar de todos los aspectos de Terme, lugar sagrado de las amazonas. Las amazonas eran, según la mitología clásica, gente de un antiguo pueblo conformado y gobernado íntegramente por mujeres guerreras. En la cultura griega, las amazonas aparecen invariablemente como antagonistas de los griegos. En la mitología griega, las amazonas fueron una raza de mujeres guerreras que se destacaban por sus habilidades para cabalgar, así como por su coraje y orgullo, vivían en los límites exteriores del mundo conocido. A veces específicamente se menciona la ciudad de Temistira en el Mar Negro. La diosa griega Pentesilea, reina de las amazonas durante la guerra de Troya, donde fue asesinada por Aquiles. Algunos textos hablan de ella como la creadora del hacha de guerra. En la mitología griega, las amazonas fueron una raza de mujeres guerreras que se destacaban por sus habilidades para cabalgar, así como por su coraje y orgullo.
vivían en los límites exteriores del mundo conocido. A veces específicamente se menciona la ciudad de Temistira en el Mar Negro. Su reina era Hipólita y aunque Homero nos dice que eran iguales a los hombres, las más famosas de ellas pelearon y perdieron en batalla contra 3 héroes griegos, Hércules, Teseo y Belerofonte. Las escenas de estas batallas fueron populares en el arte griego, especialmente en la cerámica y en la estatuaria monumental que adornaba algunas de las edificaciones más importantes del mundo griego, incluyendo el Partenón de Atenas. Curiosamente, la investigación arqueológica de tumbas en Yurache ha demostrado de manera concluyente que muchas mujeres de las tribus nómadas de las estepas eran realmente guerreras, particularmente en la zona del Mar Negro. En la mitología, las amazonas eran hijas de Ares, dios de la guerra, y eran miembros de una sociedad exclusivamente femenina, en donde los hombres eran bienvenidos solo con fines de reproducción y todos los bebés varones eran asesinados. Se pensaba que habitaban en el límite de lo que los griegos consideraban su mundo civilizado, y eran frecuentemente asociadas con el área alrededor de la costa sur del Mar Negro, particularmente con la ciudad-estado de Temistira. Otra de sus conexiones era con la península de Anatolia, específicamente Efeso, en donde se cree que las amazonas hicieron un sacrificio a la diosa de la caza Artemisa en su templo y que además realizaron danzas de guerra, estableciendo una ceremonia que se repitió anualmente a partir de entonces. Ciertamente, la fundación de muchos asentamientos en Asia Menor se atribuyó a las amazonas, notablemente los de Efeso, Saim, Sinope, Priene, Mirine, Esmirna, y Mitilene en Lesbos. Una excavación arqueológica de tumbas sármatas, que datan de la época de Heródoto, ha revelado la probabilidad de que algunas de sus mujeres fueron guerreras. Heródoto, en su obra Historias, da una descripción extensa de un encuentro entre las amazonas y los escitas. Unos jóvenes guerreros del segundo grupo persuadieron a algunas amazonas de formar una nueva sociedad juntos, aunque las mujeres insistieron en que ni ellas ni su descendencia cambiarían sus estilos de vida en absoluto. Esta nueva raza fue considerada como el origen de los sármatas en el sur de Rusia, una historia apropiada para un pueblo famoso por sus caballos y su agresión bélica. Esencialmente, se pensaba que la sociedad de las amazonas era una sociedad masculina a la inversa, ya que ellas se dedicaban a actividades tradicionalmente dominadas por los hombres como la equitación, la caza y la guerra. En el ámbito de la leyenda, sin ninguna evidencia histórica que lo apoye, se dice que las amazonas quemaban su seno derecho para poder usar mejor el arco y arrojar la lanza. En efecto, el término amazón se entendía como sin pecho o no amamantado. Otro origen alternativo del nombre es aquel que proviene de la palabra persa que designa simplemente guerrero. Una interpretación final del asunto es la que afirma que el nombre deriva del armenio, que significa diosa de la luna, y se refiere a las sacerdotisas de la luna en la costa sur del Mar Negro, que en ocasiones portaban armas. Curiosamente, las amazonas no son representadas en el arte griego sin un pecho. La historiadora Adrien Mayor sugiere que la confusión literaria, por lo tanto, viene de similitudes entre las palabras mazón y la palabra griega mastos. En el arte, las amazonas son a menudo retratadas usando una armadura hoplita y frecuentemente cabalgan un caballo. Las armas más comunes son el arco y la lanza, pero también se muestran amazonas que llevan hachas. No solo se las consideraba guerreras capaces, sino también expertas en emboscadas y cargas de caballería. Hércules e Hipólita fue el primer encuentro entre los griegos y las amazonas. De acuerdo a la mitología, fue cuando Euristeo, rey de Micenas, Argos y Tirinto, envió a Hércules a uno de sus célebres trabajos, el 9º, en esa ocasión para ir a buscar el cinturón de la reina amazona Hipólita. El cinturón le había sido dado por su padre Ares, y la tarea fue colocada por Euristeo precisamente porque se trataba de una empresa increíblemente peligrosa. En algunas versiones de la historia, Hércules va solo, pero en otros relatos, primero reunió un ejército dirigido por los mejores guerreros griegos, incluido el héroe Teseo. En algunas versiones, tomar el cinturón resultó ser más fácil de lo esperado cuando Hipólita se lo entregó voluntariamente, pero en otras, era, siempre en contra de Hércules por ser el fruto de la aventura ilícita de su marido con Alcmena. Incitó a las amazonas a darles al héroe griego y a su ejército un violento recibimiento. Aunque las amazonas eran buenas luchadoras, no eran rivales para el invencible Hércules que le llevó el cinturón a Euristeo. Llamativamente, nuestras primeras representaciones del relato en cerámica son anteriores a las fuentes literarias por 2 siglos, y a veces muestran a Hércules luchando contra una amazona llamada Andrómaca o Andrómeda, y en ninguna se ha representado un cinturón. Esto es, de nuevo, evidencia de que los mitos orales eran más complejos y variados que las versiones literarias que han sobrevivido. Un elemento más definido de la trama es el que habla de que durante esta expedición, Teseo se enamoró y raptó o se escapó con la amazona Antíope,
una acción que llevaría a un segundo encuentro entre los griegos y las amazonas. Las escenas de Hércules luchando contra las amazonas se representaron en una escultura en el friso del tesoro de los atenienses en Delfos, en el templo de Apolo en el Basae, en el Hefestión de Atenas, y en las metopas del templo de Zeus en Olimpia. El trono de la estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, también estaba decorado con escenas de este famoso mito. Teseo y Antíope. Teseo después se convirtió en el regente de Atenas, pero las amazonas no habían olvidado la pérdida de una de sus miembros y se lanzaron en una expedición para rescatar a Antíope. Teseo venció a las invasoras bárbaras, pero durante la batalla Antíope fue asesinada. Teseo secuestrando a Antíope es el tema del frontón del templo de Apolo en Eritrie, y de las metopas, del tesoro de los atenienses en Delfos. Atenas también fue el lugar de sacrificios anuales a las amazonas. Belerofonte y las amazonas. Belerofonte estuvo involucrado en un tercer encuentro entre los griegos y las amazonas. Él fue otro de los héroes que tuvo que realizar tareas imposibles al servicio de un rey. En esta ocasión Preto, rey de Argos, indignado por las falsas acusaciones de su esposa, quien afirmaba que Belerofonte la había atacado, envió al héroe a servir a Ióbates, rey de Licia. Este a su vez le puso al héroe la tarea de matar a la quimera, una criatura fantástica mezcla de león, cabra y serpiente que escupía fuego, y cuando Belerofonte pudo lograr la hazaña, se le dijo que también debía ir y luchar con las amazonas. Naturalmente, el héroe griego venció, e incluso, fue nombrado heredero del reino de Ióbates por su regreso victorioso. Excavaciones arqueológicas de tumbas sármatas y de otras tribus nómadas de otros lugares, especialmente Kazajistán y que datan del tiempo de Heródoto, han revelado la probabilidad de que algunas de las mujeres encontradas fueron guerreras. Los restos de los esqueletos femeninos no solo se encontraron con armas, armaduras y adornos de caballos, sino también con signos de heridas por cuchillas y puntas de flecha. Una tumba escita en particular, que data del siglo IV a.C., y que está localizada cerca de la antigua Tiras en el río Dniester, en la costa norte del Mar Negro, contenía un esqueleto femenino con una herida en el cráneo probablemente causada por un hacha de batalla. También tenía una punta de flecha de bronce firmemente clavada en una rodilla. La fallecida había sido rodeada por 2 lanzas de hierro, 20 flechas con puntas de bronce y un cuchillo de bronce, así como de piezas de una armadura corporal. Lejos de ser únicas, el análisis esquelético y el estudio de los objetos que los acompañan revelan que de más de 1,000 de las tumbas de nómadas esteparios, repartidas en territorios desde Turquía hasta Rusia, impresionantemente el 37% ellas eran de mujeres guerreras, muchas de las cuales habían sobrevivido o sucumbido por heridas típicas de un combate violento 1 a 1. La mayoría de las tumbas datan de los siglos V4 AEC y las mujeres son, como las amazonas de la mitología griega, siempre jóvenes, entre los 16 y los 30 años. Ciertamente, parece que una vez más, los creadores de los mitos, historiadores y artistas griegos se inspiraron no solo en su imaginación cuando crearon y describieron las leyendas de las amazonas, sino también en la realidad histórica de las mujeres combatientes euroasiáticas. Aquiles y Pentesilea fue a un cuarto y final encuentro con las amazonas ocurrió hacia el final de la guerra de Troya. En el ciclo épico, se nos dice que la amazona Pentesilea, hija de Ares y la amazona Otrera, ayudó a los troyanos pero fue asesinada en batalla por Aquiles. En algunos relatos, Aquiles se enamoró de su víctima cuando le quitó el casco justo cuando ella moría. La escena está capturada en un célebre jarrón de figuras negras hecho por Exequias. Las amazonomaquias y batallas contra amazonas más genéricas estaban presentes en el escudo de la estatua de Atenea Partenos, que era objeto de culto dentro del Partenón. 438 a.C., en el frontón oeste del templo de Asclepios, en Epidauro, 395 a 375 a.C., en el templo de Atenea Nike en la Acrópolis de Atenas, 425 a 420 a.C., en el Tolos de Delfos, 380 a 370 a.C., y en el templo de Ares en el Ágora de Atenas. La representación más antigua de un guerrero, luchando contra una amazona, es un escudo votivo de terracota del 700 a.C. Hércules luchando contra las amazonas es el segundo trabajo más popular del héroe y aparece representado en la cerámica griega de figuras negras, después del león de Nemea, con casi 400 ejemplares que sobreviven. Escenas de amazonas que luchan contra guerreros sin nombre fueron comunes a lo largo de los siglos V y V a.C., tanto en cerámica griega de figuras negras como rojas. Particularmente, durante el siglo V a.C., en Atenas, estas batallas mitológicas con las amazonas llegaron a representar eventos contemporáneos, es decir, las batallas entre los griegos y los persas invasores durante las guerras persas. Los ejércitos de Jerjes en Salamina,
y el ataque persa a Atenas en el 480 a.C., fueron representados por las amazonas como el máximo ejemplo de extranjeros bárbaros. En efecto, las representaciones de las amazonas en la cerámica de este periodo son mostradas vistiendo atuendos persas. Los edificios públicos y la escultura que los acompañaba eran, sin duda, un método importante de comunicación a las masas, y las representaciones de héroes luchando contra las amazonas le recordaban a la gente común que los líderes políticos habían defendido con éxito la cultura griega contra la amenaza de invasores extranjeros. A los ojos de los griegos, menos civilizados, solo sabemos que las amazonas eran un pueblo de solo mujeres descendientes de Ares, dios de la guerra y de la ninfa Armonía. Se ubicaban a veces al norte, otras en las llanuras del Cáucaso, y otras en las llanuras de la orilla izquierda del Danubio. En su gobierno no interviene ningún hombre, y como jefe tienen una reina. La presencia de los hombres era permitida siempre que desempeñaran trabajos de servidumbre. Para perpetuar la raza se unían con extranjeros, pero solo conservaban a las niñas. Según la mitología griega, una nación de mujeres guerreras con quienes los griegos combatieron a menudo. La historia de las amazonas probablemente se originó en una variante reiterada en muchas culturas respecto de una tierra tan remota que superaba los conocimientos geográficos griegos. Los cuentos comenzaron a acumularse. Según quien fuera el relator, vivían al sur de Rusia, cerca del Mar Negro, en África o por muchas otras partes. La palabra estaría formada por el prefijo negativo am, falta de imastous, senos. La historia cuenta que a las niñas se les amputaba un seno o se las ataba con cueros muy tensos para impedir el desarrollo de uno de los senos, facilitando así el uso del arco y la flecha. Muchos estudiosos niegan esta idea. La leyenda de las amazonas mezcla mitología, tradición e historias muy antiguas. Según los investigadores, estas tribus capturaban hombres para forzarlos a convivir con ellas, hasta que quedaban embarazadas. Luego los mataban o expulsaban de sus tierras. Los hijos varones eran muertos o devueltos a sus padres y las mujeres, conservadas para mantener la cohesión del conjunto. Varios héroes griegos debieron enfrentarse a las amazonas. Belerofonte, que primero debió matar a la quimera, un monstruo mitad león mitad dragón con cabeza de cabra que echaba fuego, que en sus ratos de ocios se atragantaba con rebaños enteros de ovejas. Belerofonte montó al maravilloso caballo Pegaso, alado y volador, y enfrentó a la bestia. La mató rápidamente. Famoso por su hazaña, se le encargó enfrentar a las amazonas y nuevamente el héroe hizo estragos. Estas prodigiosas aventuras despertaron celos entre sus vecinos y se organizaron para matarlo. Pero, otra vez, Belerofonte los pulverizó. Poderoso e invencible, suponía él, montó a Pegaso, batió sus alas y se elevó a la búsqueda del cielo de Zeus. Allí terminaron sus hazañas. Otro episodio. La novena tarea de Hércules fue quitarle el cinturón a Hipólita, reina de las Amazonas. Tuvo éxito, pero Hipólita murió al enfrentarlo. Teseo, que lo acompañaba, se apoderó de Antíope, la hermana de Hipólita, y la raptó. Sobrevino la furia de las Amazonas que atacaron Atenas aunque perdieron en el intento. Como aliadas de los troyanos, tomaron parte en la defensa de Troya, donde su reina, Pentesilea, fue muerta por Aquiles luego de que la aguerrida muchacha matara a varios guerreros griegos. Las amazonas adoraban a Artemisa, Diana para los romanos, diosa de la caza, hija de Zeus, hermana de Apolo. Se la asociaba con la castidad, la vida salvaje, la independencia de criterio y la guerra. En 1540, los españoles comandados por Francisco de Orellana, 1490-1546, encontraron en las selvas al norte de Brasil, tribus de mujeres guerreras que combatían con fiereza al lado de los hombres. Los conquistadores dieron su nombre al río Amazonas. El infortunado Orellana habría de morir cuando su barco zozobró y él se ahogó, abrazado en las aguas de dicho río. En un mapamundi del siglo XIII, las amazonas aparecen como guerreras famosas en cuya provincia hay 2 castillos y tierras pobladas de extraños animales. En sus bosques abundan los pájaros fosforescentes cuyas alas alumbran la noche. El cronista de Magallanes, Antonio Pigafetta, que acompañó a su jefe en la extraordinaria hazaña de circunnavegar el globo terráqueo, sostiene que las amazonas habitaban la isla de Ocoloro, al sur de Java y solo eran fecundadas por el viento. El maestro colombiano Germán Arciniegas, 1900 a 1999,
Transcribe un texto del navegante español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 1490-1557, hacia el noroeste habitan y tienen muy grandes pueblos, unas mujeres que tienen mucho metal blanco y amarillo. Los asientos y servicios de sus casas son todos de esos metales. Su reina es una mujer. Muy cerca, se encuentra una nación de pigmeos. El relato parece ubicarlas en alguna parte del Paraguay. Lo cierto es que las amazonas formaron parte de los tiempos, de las magias y las fantasías. En el idioma castellano, la palabra amazona define a una mujer alta y fuerte. También la que monta a caballo y un papagayo de América. El río Amazonas, el segundo más largo del mundo, 6.300 kilómetros, cruza el norte de América del Sur y desemboca en el Océano Atlántico. Se origina en la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón al norte de Perú. Es considerado el río más caudaloso de la Tierra. En su curso no aparecen cascadas ni obstrucciones, lo que facilita su navegabilidad. Entre sus puertos más importantes están Iquitos, en Perú, Belém y Manaos, en Brasil. Amazonas es el área tropical más grande del mundo con una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados. Reserva ecológica fundamental del planeta Tierra. Se extiende desde el grado 2 latitud norte al 16 latitud sur y desde el Océano Atlántico hasta los Andes. También relata Carlos Fisas en su libro Historias de la Historia, el descubridor del Amazonas fue el capitán Francisco de Orellana, aunque en febrero de 1500 Vicente Yáñez Pinzón hablaba ya de un río grande, que llamó Santa María de la Mar Dulce y que después fue llamado Marañón. Al menos en 1513 Juan de Lepe lo llamó así en el pleito de Colón. Se ha dicho que el nombre proviene del capitán, llamado Marañón, que descubrió su nacimiento en el Perú. Sin embargo, esta opinión parece infundada, puesto que en 1513 aún no se había conquistado el Perú. Dicen que le llamaron Río de Marañas, y por significarlas grandes pasó a llamarse Marañón. Vayan ustedes a saber, porque en esto de las etimologías los eruditos no se han puesto de acuerdo. También se habla de un posible origen indígena. Pero, a todo esto, ¿dónde quedan las amazonas? Padre Carvajal se refiere a un encuentro que tuvieron los conquistadores con los indios, en cuyo transcurso resultó herido. Que sepan, escribe, cuál fue la causa por qué estos indios se defendían de tal manera. Han de saber que ellos son sujetos tributarios a las amazonas, y sabida nuestra venida vanles a pedir socorro y vinieron hasta 10 o 12, que estas vimos nosotros que andaban peleando delante de todos los indios capitanes, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros mataban a palos, y esta es la causa por donde los indios se defendían tanto. Así pues, el hecho de encontrarse con tribus en las que las mujeres combatían por lo menos tan heroicamente como los hombres hizo que los conquistadores, recordando el mito griego, las llamasen amazonas, y con este nombre fuese conocido el mayor río del mundo. Estimados queridos amigos, próximamente subiremos más vídeos. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Hasta la vista.